Ok, me comentaron que no han visto el método de NTU, digamos, pero que sí viene en la tarea. ¿Es así? ¿Cómo fue? Que no, digamos, no se acuerdan de haber visto el método NTU en clases, pero que sí viene en la tarea, viene un ejercicio en la tarea. Ah, sí, mae. ¿Es una ecuación o no? Sí, pero depende de algunos factores de tablillas, entonces si quieren lo vemos un momento con algún ejercicio resuelto. Entonces, vean, voy a buscarme uno que sea más o menos elaborado para que vean cómo se usa. Y pues dejarles eso en claro. Creo que era el 11.9, que era el que estaba como vacilón. Aquí hay unas tablas, vean que son relaciones de efectividad para los intercambiadores de calores. Esto les puede ser de ayuda si fuera el caso de que necesitan sacarlo, ¿verdad? Si es que en el examen viene uno de NTU, aquí vienen otros gráficos de efectividad dependiendo del tipo de intercambiador, como los gráficos que acabamos de ver, pero aquí incluyen más tipos de intercambiador, los parámetros son diferentes, las curvas son diferentes. Entonces, pues nada, ya vamos a ver cómo se utiliza. Tiene otra tabla 11.5 para otras relaciones, igual, NTU. Y podemos ver el 11.8 si quieren. Sí, el 11.8 está bien. Vean que el 11.8, bueno, alguno me puede decir el tipo de flujo que hay, si es contraflujo, si es en el mismo sentido, si es cruzado, que hay en este intercambiador. Contraflujo es. Es un contraflujo, correcto. Entonces vean que lo que se tiene es salmuera geotérmica caliente, realmente no sé qué es, les mentiría si les digo, que entra en un sentido y agua fría que entra por otro. Entonces básicamente vamos a calentar el agua utilizando esto. O si lo quieren ver de otra manera, vamos a enfriar la salmuera utilizando agua fría. Dice que un intercambiador de calor, perdón, de doble tubo a contraflujo va a calentar agua de 20 grados Celsius a 80 grados Celsius a una velocidad de 1.2 kilogramos sobre segundo. Recuerden que eso es flujo másico. El calentamiento se llevará a cabo mediante agua geotérmica disponible a 160 grados Celsius a una razón de masa de 2 kilogramos sobre segundo. Okay, entonces es importante separar. Tenemos el flujo másico frío, que es el del agua, 1.2. Tenemos el flujo másico caliente, que es el de la agua geotérmica, que es de 2 kilogramos sobre segundo ambas. ¿Verdad? Vean a velocidades diferentes. El tubo interno tiene paredes delgadas y un diámetro de 1.5. Quiere decir que este tubo, el rosadito de acá, tiene 1.5 de diámetro en centímetros. Recordar pasar eso a metros. El coeficiente de transferencia de calor general del intercambiador es de 640. Esto es U. Mediante la eficiencia del método NTU determina la longitud del intercambiador de calor necesaria para lograr el calentamiento deseado. Básicamente el NTU sirve mucho, y no lo estoy diciendo porque lo leo ahora, sino es que de flashbacks de Vietnam, ¿verdad? Cuando llegué a este curso. El método NTU sirve cuando no nos están dando algún parámetro geométrico del intercambiador. Vean que en este caso a nosotros no nos dan la longitud. Entonces, es muy efectivo utilizar el método NTU para encontrar ese parámetro geométrico que nos falta y también para lo que es el diseño de intercambiadores de calor. Si se tienen todas las condiciones, pues puede ser de mucha ayuda. Entonces vamos a ir a ver la solución. Lo primero que hay que sacar son estos dos parámetros, CH y CC. El CH es el calor caliente.
valga la redundancia. Yo sé que suena un poco estúpido, pero bueno, yo no decidí ponerle así los nombres. Calor caliente, que corresponde en este caso al agua geotérmica, que es la que entra a mayor temperatura y sale también a mayor temperatura. Y tenemos el CC, que es el calor frío, por así decirlo. En realidad la C significa otra cosa, pero realmente en este momento no me acuerdo, entonces le vamos a llamar calor frío. ¿Okay? Esto es una aberración seguramente para los amantes de la termodinámica. Teniendo en cuenta esos parámetros, se calculan igual, MCP. Tengo el M, el flujo másico del agua geotérmica. Para esto igual, estos son datos de tabla, ustedes se van a la tabla A9, buscan con la temperatura promedio, como los dos parámetros son agua, con la temperatura promedio, buscan el dato del calor específico del agua a la temperatura promedio que necesiten. Y para el agua geotérmica les va a dar 431, mientras que para el agua fría les va a dar 418. Y el flujo másico del agua fría es de 1.2. ¿Alguno me confirma este valor? Dice que para el calor caliente es de 8.62 y que el calor frío es de 5.02. Si alguno me lo Sí, ambos dan eso. Ok, perfecto. Luego hay que definir cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Aunque ustedes no lo crean, pues puede pasar que ambos sean iguales. Entonces ahí da igual. Es un caso muy extraño, pero puede suceder. Ahí da igual cuál sea el calor mínimo y cuál sea el calor máximo. Vean que aquí el calor mínimo corresponde al calor frío, que es lo lógico, ¿verdad? Porque la diferencia de temperatura pues es muy baja, por ende el calor específica va a ser menor que la del agua geotérmica. ¿Y cuál es una forma de que el calor frío me dé mayor que el calor caliente? ¿A alguno se le ocurre algo? Que el flujo másico sea muy elevado. Exactamente. Por ejemplo, si aquí tuviera que el flujo másico es de 10 y este es de 2, entonces me va a dar más, evidentemente. Teniendo eso en cuenta, pues pasamos a realizar el cálculo del factor C, que el factor C es una relación entre el C mínimo y el C máximo. Entonces el C mínimo habíamos dicho que era 5.02 y el C máximo es de 8.62. Y esto nos da 0.582. ¿Okay? Dice que utilizamos la ecuación 1132, se determina la relación de transferencia de calor a esto de acá. Sería que el calor máximo va a ser el C mínimo por la diferencia de temperatura de la entrada. Ojo esta diferencia de temperatura, ¿verdad? Es la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de entrada. Entonces se puede decir que para esto se utilizan las dos temperaturas de entrada, tanto el fluido caliente como el del frío. Por el orden, como ya se los había explicado, pues no se preocupen. Si les da negativo, nada más es porque hicieron el análisis al revés o porque de la forma que lo hicieron está perdiendo calor, ¿verdad? ¿Alguno me confirma que da 702.8 kilowatts? Ojo que son kilowatts, ¿verdad? Si lo meten como 5.02 por 10 a la 3 les va a dar un número pues bastante elevado. Correcto, man, 702.8. Ok, entonces ya tenemos la razón máxima, nos falta la razón real, ¿verdad? Que para esto utilizamos que Q es igual al flujo másico por el CP por la diferencia de temperatura de salida menos la de entrada del agua. ¿Por qué el agua? Porque en este caso es el que tiene el C mínimo. Si el agua geotérmica hubiera tenido el C mínimo, entonces hacemos el análisis con los datos del C mínimo, siempre. Así funciona. ¿Verdad que el C mínimo siempre es el valor mínimo? ¿Cómo? El C mínimo es el valor mínimo de que se calculan. Sí, son los valores de acá. Usted se fija entre el Porque calor. como estábamos hablando, si fuera un flujo másico muy alto,
caso que el calor caliente es muy elevado, el Exactamente, sí. Sí, sí, eso depende de los resultados que le den el CH y el CC. Bueno, siguiendo con el tema, utilizamos esos datos. Tenemos 1.2 por el calor específico a la temperatura promedio que ya habían sacado, 4.18 por la diferencia de temperatura de entrada menos la de salida, que es la de 80 menos 20. Entonces la temperatura de salida es a 80, la temperatura de entrada es a 20. Vean que se calienta bastante el agua, de hecho. Y alguien me confirma que A301. Sí, 301. Ok. Ahora podemos sacar la eficiencia. ¿Cómo sacamos la eficiencia? Sería el calor real, ¿verdad? Sobre el calor máximo. 301 entre 702.8. Alguno me convence que es 0.428. Correcto, ma. Ok, perfectísimo. Teniendo en cuenta eso, básicamente ya lo que nos queda es sacar el NTU. Y después con el NTU sacamos, ven que es un proceso un poco largo, pero tampoco es demasiado difícil. Después de eso sacamos, con el NTU sacamos el área, pero vamos a ver primero cómo se saca el NTU, muy importante. El NTU lo puedo sacar de dos formas. Si conozco la efectividad, lo puedo hacer con la figura 1126b, que ya vamos a ir a ella, o podemos buscar la relación apropiada en la tabla 11.5. Entonces vamos a ver las dos. Vamos a ir a ver la tabla 11.5 y nosotros tenemos un contraflujo de dos tubos y coraza, ¿verdad? Un paso por la coraza, paso por los tubos, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Está acá, tubos y coraza, tenemos el de flujo cruzado, perdón. Tenemos todos los intercambiadores con C igual 0, pero en el caso de nosotros C no es igual a 0, entonces tenemos que escoger el que nos más sirva. En el caso de nosotros tenemos uno de doble tubo. Recuerden que es de doble tubo por la forma geométrica, ¿verdad? Él tiene una entrada acá, aquí pasa un tubo. La salida está del otro lado, pero yo lo dije así. Entonces ven que aquí hay un tubo donde entra un fluido caliente y aquí hay un tubo donde entra un fluido frío. Entonces ahí habría que ver si es un flujo paralelo, o sea que los flujos van en el mismo sentido, o es un contraflujo. En el caso de nosotros tenemos un contraflujo, ¿verdad? Porque el fluido caliente va en dirección contraria del fluido frío. La ecuación que nos sirve es esta, ¿verdad? Y confirmemos que tenemos todos los parámetros, ¿verdad? Tenemos el parámetro C, ¿verdad? Y tenemos el parámetro de efectividad, que lo sacamos con la relación de calor real entre calor máximo. Parámetro C, recordemos que era el C mínimo mayúscula entre el C máximo. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien, ma. Ok, perfecto. ¿Ya apuntaron esta fórmula para irnos abajo y verla? Listo, ma. Ok, entonces ahora sí. Una vez que tenemos esa fórmula apuntada, pues venimos aquí y nada más la ejecutamos. Tenemos una eficiencia de 0.42. Tenemos el C, que el C nos había dado 0.582. Y reemplazamos los valores. Entonces sería 1 entre 0.582 menos 1 por el logaritmo natural de 0.428 menos 1 entre 0.428 por 0.582 menos 1. Y es un cálculo un poco grande, entonces les voy a dar un tiempo. Calcúlenlo y me avisan si les dio igual a 0.651, por favor.
Ya vamos a ver el método con el gráfico. Yo lo que les aconsejo es que siempre usen la tabla. Creo que es un poco más confiable, ya que el gráfico es un poco más a tanteo, ¿verdad? Y si no les dan números exactos, como es el caso de acá, que la efectividad y el C no están dando números exactos, a lo que corresponde al gráfico, que eso ya lo vamos a ver, pues el cálculo del NTU puede variar un poco. Y considero que eso no es como muy apropiado, ¿verdad? Pero es una cuestión ya de ustedes. Para el examen, me imagino que Omar les va a dar la libertad de escoger el método que quieren, si lo quieren hacer por tabla, si lo quieren hacer por gráfico. Sí, da ese valor. Ok, perfectísimo. Dado ese valor, simple y sencillamente agarramos la fórmula básica común y silvestre del NTU, que dice que el NTU va a ser el coeficiente de transferencia total por el área superficial por, dividido, perdón, entre el C mínimo. Ok, hacemos el despeje. Ven que me queda NTU por el C mínimo entre U, que U sería el coeficiente de transferencia total. Y de aquí sacamos el valor del área. Entonces el NTU nos dio 0.651 por el C mínimo. Aquí lo expresaron en watts sobre grados Celsius, ¿verdad? Porque las unidades tienen que coincidir. Otra forma, si ustedes lo querían seguir trabajando como 5.02, perdón, kilowatts, lo que hubieran hecho es que el U lo expresan en kilowatts también, que sería 0.640 kilowatts sobre metro cuadrado y toda la cuestión. Pero eso ya es como ustedes lo prefieren trabajar. Nada más recuerden la importancia de las unidades, como toda la vida, ¿verdad? Y eso nos da que el área total es de un 5.11 metros cuadrados, ¿ok? Cuando tenemos esto, recordemos que lo que tenemos es un tubo. Un tubo básicamente es un cilindro. Entonces, lo igualamos a la fórmula del área superficial de un cilindro, que sería pi por el diámetro por el L. Todo en metros. Despejamos el L, nos queda que el área entre pi por D es igual al largo. Y pues ya aquí con el despeje reemplazamos 5.11 sobre pi por 0.015 y eso nos da 1.08. Para los que llegaron ahora, que son Jensen e Isaac, este es el 11.9, el ejercicio 11.9 del libro, por aquello. Listo. Me confirman nada más que di 1.1 digamos, 1.1. Son 5.11 metros. Sí, metros cuadrados. Ajá, 5.11 entre pi por 0.015. Me está dando 108.43. Ok, ya le confirmo. Voy a buscar yo la calculadora. ¿Alguno más le dio igual? Sí, me está dando igual a mí también. Ok, 108.48. Sí, seguro aquí entonces fue que se equivocaron, porque sí, da 108 y como todo está en metros, ¿verdad? Entonces sí serían 108 metros. 108.43. Una estupidez de intercambiador de calor. Sí, está bastante largo. Algún error debe haber, pero vean que sí, los cálculos pueden venir a veces exagerados. Entonces, si les da algo grande, muchachos, no se preocupen. Bueno, comparado con el que vimos anteriormente, recuerden que anteriormente teníamos uno de un largo de 60 metros, ¿verdad? Entonces, vean que la diferencia sigue siendo bastante, pero tampoco es descabellada. Tampoco está dando algo absurdo. Y así, si te da 1 kilómetro de intercambiador, ahí sí, pues hay que sentarse a replantearse los cálculos, ¿verdad? Pero sí puede dar longitudes un poquito grandes.
Ok, vamos a ver uno más y ya luego paso con la parte de consultas y algunas cosillas ahí que quieran hacer. Nada más recuerden, el método NTU generalmente se utiliza para el cálculo de áreas o parámetros geométricos. Parámetros. Les voy a poner G porque ya me dio pereza. Geométricos. Bueno, ahí no importa. Geométricos. Entonces, cuando ustedes les pidan calcular un diámetro, un largo, un área, de una vez NTU. Y, bueno, les debo ver la parte del gráfico. Ya vamos a eso. Ok, vamos a ver el gráfico. Nosotros hicimos el método por tabla, ¿verdad? Con la tabla 11.5. Ahora vamos a ver el método para sacar los NTU según el gráfico 11.26. Nada más recuerden estos valores, muchachos. La eficiencia es 0.428 y el C minúscula es de 0.582. Entonces vamos a ir a la figura 11.26 y vamos a buscar primero el intercambiador de calor que más se asemeje al que nosotros tenemos. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre el A y el B? Simple y sencillamente el sentido de los flujos. Vean que el A es para flujo paralelo, donde los dos fluidos van al mismo sentido, y el contraflujo, que es donde los dos fluidos van en diferentes sentidos. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos los parámetros de eficiencia, tenemos el C, y aquí ya podemos sacar los NTU. La eficiencia era de 0.428, o sea, 40%, 42.8%, quiere decir que es algo como acá. Y el C era de, alguien que me acuerde cuánto era el parámetro de C, 58.2, creo que era. Sí, es que el que me aprendí fue el de eficiencia. Ok, 58.2, sí. Lo vamos a trazar hasta 0.5 y lo tiramos para abajo y vean que el NTU da entre 0 y 1, ¿verdad? Da como un poquito más afuera de la mitad. Aquí es que está horrible, ¿verdad? Porque yo no tengo pulso, pero da un poquito más allá de la mitad, o sea, un poquito más de 0.5. Entonces, ya aquí quedaría, a mí lo que no me gusta de este método es que queda mucho la imaginación, ¿verdad? Porque si a alguien se le ocurre decir que es de 0.59, pues puede tener razón y no, digamos. Entonces, para un cálculo más exacto, si ustedes quieren un cálculo más exacto y más por decirlo así, más seguro, ustedes vienen a la 11.5. Lo que tienen que fijarse en la tabla 11.5 es el tipo de intercambiador que tienen y el sentido que tienen. Si tienen uno de doble tubo, como es el que teníamos nosotros, si es el que tienen uno de tubos y coraza, que el de tubos y coraza, creo que ustedes ya saben cuál es, el que viene aquí como una U más o menos, una S, y viene aquí la coraza. Entonces, bueno, ustedes ya probablemente sepan más. Y el de flujo cruzado, que es parecido al de banco de tubos. Hay posibilidades de que, esto nunca lo he visto yo personalmente, no creo que les entre en el examen tampoco, pero hay posibilidades que la relación C de 0. ¿Cuál es la única posibilidad de que eso de 0? Que el C mínimo sea 0, que es un caso muy extraño. O sea, prácticamente sería estar calentando algo con nada, que es algo que no puede pasar, ¿verdad? Pero puede ser que a ustedes el problema ya les indique que el C es aproximadamente 0, entonces tengan que usar esto para cualquier tipo de intercambiador de calor. Si no, entonces ustedes vienen y busquen el tipo que más les corresponde. Para los de flujo cruzado, es muy importante tener en cuenta si es mezclado o no mezclado y cuál es el mezclado y cuál es el no mezclado. ¿Okay? Creo que por ahí hay uno de esos, entonces lo podemos ver. Vamos a ver un ejercicio más y ya os paso a atender consultas y si quieren ver algún otro ejercicio, pues con mucho gusto. Vamos a ver. Sí, puede ser esto. Vamos a hacer el 11.9. ¿Okay? El 11.9 es este intercambiador de calor que tiene aceite que entra a 150. Que casi todo se da en contraflujo, pero bueno. Y el aceite se enfría con agua que entra en sentido contrario
Y creo que no nos indican, bueno, sí, nos indican que entra a 2 grados Celsius. Vean que en ninguno de los dos casos nos están dando la temperatura de salida. Eso es algo curioso. Vamos a ver si ¿cómo es que se llama? El enunciado nos lo dice. Pero, vamos a ver. Dice, se va a enfriar aceite caliente por medio de agua en un intercambiador de calor de un paso por el casco y 8 pasos por el tubo. Que si van a utilizar el método NTU para la tabla 11, esto es importante. Un intercambiador de calor de un paso por el casco y 8 por el tubo. Y 8 por tubos, perdón. Los tubos son de pared delgada y están hechos de cobre con un diámetro interno de 1.4 centímetros. Perdón, de 1.4 centímetros. Okay. Dice que la longitud de paso de cada uno de los intercambiadores es de los tubos del intercambiador es de 5. Okay. Entonces el área efectiva va a ser Pi por D por L. Y ya con estos parámetros, ustedes saben que este es 0.014 y este es simple y sencillamente 5. Okay. Listo. Okay. Luego dice el coeficiente de transferencia de calor total, U, es de 310 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Okay. Por los tubos fluye agua a una razón, dice que el flujo másico del agua es de 0.2 y que el del aceite es de 0.3. Dice que el agua y el aceite entran a 20 y 150 respectivamente. Dice, determine la razón de transferencia de calor en el intercambiador y las temperaturas de salida del agua y del aceite. Okay. Otra función que tiene el método NTU, pero esto también lo pueden aplicar con el otro método, que ahorita no recuerdo cómo se llama, es poder encontrar temperaturas de salida de los fluidos. Puede que tengan que encontrar las dos temperaturas, pueden que tengan que encontrar solo una. Entonces, procedamos. Okay. Lo primero que tienen que hacer es calcular las temperaturas promedio del aceite y del agua, ¿verdad? Aquí tienen que tienen dos opciones. Pueden utilizar la de entrada, ¿verdad? O pueden suponer una temperatura de salida, como lo hacían para los ejercicios del examen pasado, y sacar pues, una temperatura promedio y ver más o menos el dato que ocupan. Lo que les recomiendo es utilizar el método de iteración buscando una temperatura promedio. Aquí tengo un chat, vamos a ver. Ese cuál problema es el 11.9. El anterior que estábamos viendo es el 11.8. Ok. Entonces, pues procedemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Calculamos CH y CC. CH es el calor caliente, que sería el flujo másico del líquido o del fluido caliente, por el calor específico que ustedes lo sacan de tablas del fluido caliente. ¿Ok? Entonces sería 0.3 por 2.3, 2.13, perdón, y me confirman que da 0.69, 0.639, por favor, kilowatts. Correcto, man. Ok, luego sacamos el calor en frío, igual con el flujo másico, frío, y el calor específico frío, que tenemos agua, ¿verdad? Y el calor específico lo tomamos a 4.18 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius. Me confirman que les da 0.836. Confirmado, sí. Ok. Una vez que tenemos eso, vean que aquí pasa lo que les estaba comentando anteriormente, ¿verdad? El C mínimo va a ser el C caliente. ¿Por qué? Porque dio menor que el C frío. Un dato curioso. Y eso básicamente aquí pasó porque el calor específico es menor que el del agua. El del aceite es menor que el del agua. Entonces, a la hora de aplicar el C, la relación C, que es C mínimo entre C máximo, ustedes van a hacer el de caliente entre frío. Caliente entre frío. Y esto dice que da 0.764. ¿Me lo confirman? Por favor. Sí. Ok, listo. Vean muchachos que como les mencionaba anteriormente,
hay dos formas de que el C caliente dé menor que el frío. Una es que el flujo másico sea mayor, ¿verdad? Que el del frío sea mayor que el del caliente, y el otro es que el calor específico, que es una característica térmica del fluido que ustedes están trabajando, sea menor que el del frío. Esas son cosas que ustedes tienen que definir, y para los cálculos en el método NTU es muy importante tener claro cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ¿verdad? Que parezca una tontera, hay gente que falla por eso, y créanme que si me toca a mí revisar voy a ser un poco drástico con eso, ya que soy yo el que se los está diciendo. Pero bueno, igual sacamos Q máximo, el Q máximo lo sacamos con el dato del fluido que tiene el C mínimo, que sería entonces el C mínimo, que es el de 0.639, que nos dio el aceite, por la temperatura, la diferencia de temperaturas de entrada, el caliente menos el frío. Entonces tenemos 150 que entra el aceite, menos 20 que entra el agua. Creo que aquí hay un error, ¿verdad? Aquí era 2. Sí, aquí es que el enunciado, aquí sería 20. Sí, ahí fue que se equivocaron. Cuando están revisando eso, por favor, corrijan. Pero vean que sí, que el enunciado es muy claro y dice que el agua entra a 20, no a 2 grados. Pero bueno, hay cosas que pasan para que vean que todo esto es en vivo. Aquí hacemos la operación, ¿verdad? Me confirman que a 83.1. Correcto, sí. Ok, da 83.1. Sacamos el área. Para el área, recuerden que como tenemos varios pasos por los tubos, necesitamos un N, que va a ser la cantidad de pasos por los tubos, y el ejercicio menciona que son 8, entonces serían 8 por pi por d por el largo, que serían 5 metros. Me confirman que les da 1,76 metros cuadrados. Sí. Ok. Listo. Utilizamos aquí, no tenemos que utilizar ni la tabla 11.5 ni tampoco los gráficos, porque ya tenemos todos los datos. Vean que tenemos el U, tenemos el AS, que sería la área de superficie, y tenemos el C mínimo. Entonces lo único que hacemos es acomodar, fijarnos que todos los datos estén en las mismas unidades y aplicar la fórmula. Dice que el U era 310, tenemos que el área superficial, que era lo que acabamos de sacar, es 1.76, y que el C, como lo habíamos sacado, era 0.639 kilowatts sobre grados Celsius, que es lo equivalente a un aproximado de 639 watts sobre grados Celsius. Me confirman que les dio 0.854 el NTU. Sí, eso va. Okay. Vean que ahora ustedes pueden irse al gráfico, ¿verdad? Al grafiquillo con las curvas, buscar el del intercambiador de calor correspondiente. Ahí están las curvas de C, ¿verdad? Y aquí van a estar los datos de NTU. Aquí está la eficiencia. Entonces, aquí ustedes nada más vienen, buscan el NTU que les corresponde, 0.85, digamos que está por acá, buscan la curva que les corresponde, decimos que es esta, sacamos el dato de eficiencia. 0.47 o el 47%, que es lo mismo. ¿Hace falta que suba y lo veamos desde el gráfico, o ustedes creen que con esa explicación basta? Sean honestos, digamos. A mí me da igual. No, todo bien. Okay. Dice que, bueno, esto también es otra estupidez, que dice que también se puede determinar desde la tabla 11.4, que es ir a la tabla, fijarse en la ecuación que más nos sirve y sacar pues toda la ecuación. Pero bueno, por último, lo que hacemos es podemos sacarla, bueno, sí, en realidad sí ocupamos ver esto. Lo que ocupamos ahora es el
la calor real de transferencia. La calor real de transferencia va a ser, para este caso, ustedes pueden utilizar el caso que más quieran, pero para este caso va a ser la eficiencia, ¿verdad? Por el Q máximo. Recuerden que esto es porque la eficiencia es igual al Q real entre Q máximo, que pasa por los tubos. Entonces, de esta ecuación saco la de arriba. Esto sale esto. Ya tengo el Q máximo, ¿verdad? Que lo había sacado anteriormente con el C. Tengo el 0,47, que es la eficiencia, la efectividad, por calor máximo 83.1. Y me confirman nada más que eso da 39.1. Y bueno, mientras me confirman, recuerden que el calor máximo se saca igual con la fórmula de MCP delta T. Y que los datos que van a usar acá es el flujo másico del C mínimo, el calor específico del C mínimo, que en este caso el C mínimo corresponde al aceite, y la diferencia de temperaturas de entrada de ambos fluidos. Entonces va a ser la temperatura de entrada del aceite menos la temperatura de entrada del agua. Bueno, voy a revisar el cálculo. Es que 0.47. Ah, sí, eso. 83.1. Ajá, sí, dice que sí. 39.1. Y aquí ya pues pasamos a aplicar con el calor real que tenemos. Podemos sacar las temperaturas de salida. ¿Cómo lo sacamos? Pues con estas ecuaciones de acá. Vean que el calor real va a ser igual al CC, el calor frío, que ya lo habíamos mencionado, la diferencia de temperaturas del fluido frío, que es el agua para este caso, y de aquí despejamos la fórmula, nos va a salir que el T de salida va a ser igual al T de entrada más el Q entre el CC, ¿verdad? Ahí esto nos da 66,8, si ustedes lo redondean a 67, todo bien, ¿verdad? 67 grados, más o menos. Y que la salida del aceite es de 89 grados Celsius, aplicando la misma fórmula. Recuerden que es aplicar la misma fórmula con diferentes datos al final. ¿Alguno tiene alguna consulta? No, todo bien. Ok, vean que nada más como dato analítico, porque yo he visto que Omar le gusta le gusta que le pongan respuestas así, analíticas. Realmente el aceite se enfrió bastante, ¿verdad? Prácticamente casi a la mitad, de 160 a 89. Para lograr eso, pues, es bastante, ¿verdad? El calor que se debe perder. Y a grandes rasgos sería eso. Vamos a ver. Aquí más, viene más. Ahí, por lo tanto, la temperatura, sí, esa es la conclusión final. Esto era lo que tenía preparado para hoy, muchachos. No sé si ustedes quieren ver algún otro ejercicio, tienen alguna con algún ejercicio la tarea, si les puedo ayudar con mucho gusto. Voy a dejar de grabar acá